Bueno, buenas tardes, vamos a empezar por aquí. Mi nombre, pues como dice la compañera Lina, mi nombre es Maribel Salazar, yo soy comunicadora gráfica publicitaria, soy especialista en gerencia de la comunicación con sistemas de información y soy magíster en comunicación, educación y TIC. Actualmente trabajo pues en la UDA, en el programa UDA Arroba. Yo lidero toda la parte de creación de contenidos, que es donde hacemos pues como todos los materiales educativos para los programas virtuales y también para aquellos cursos que inician pues como en la metodología de integración de TIC y ahora pues por todo esto de la pandemia. También soy profe en el Poli y en la UDA, también acompañando a profes a incorporar, digamos, las tecnologías, también los medios y los formatos, que es lo que vamos a hacer en estas dos sesiones. Aprender pues como a construir esos nuevos relatos, esas narrativas que nos posibilitan los entornos digitales. Entonces hoy nos vamos a hacer, digamos, un acercamiento teórico, es más que todo teórico. Les voy a hacer algunas recomendaciones pues como de herramientas, como de muchos recursos que hay en internet que uno muchas veces desconoce desde su quehacer. Yo estoy pues como en conocimiento que cada uno ha venido pues como trabajando en la propuesta de su propuesta educativa, valga la redundancia. Entonces quisiera que antes pues como de iniciar con las temáticas, sí me contaran en 5 minuticos, que es una de las metodologías que se utilizan en ese momento de pitch, como para que me logren contar como cuál es el estado de los proyectos que están trabajando de una manera muy rápida, y ahí sí ya entrarnos pues como en la temática que nos compete pues en estas dos sesiones, que es hablar un poco del marketing digital, enfocado pues a las narrativas digitales y enfocado pues a la innovación educativa. Entonces sí quisiera que me comentaran un poco cuáles son los proyectos que están trabajando de una manera muy rápida, unos 3 minuticos, como para tener un acercamiento más claro de las propuestas que han venido trabajando y también pues como hacerles recomendaciones ya pues en esta fase final, que es más que todo como aprender de narrativas digitales y aprender a difundir ideas, proyectos, que es lo que nos vamos a centrar un poco más en esta fase final. Entonces, ¿quién me quiere compartir qué proyectos están trabajando de una manera muy sintetizada? ¿Quién se anima? A ver, por aquí veo a Edwin, a María Teresa, a la profe Olga, a Josué, a Alexandra. ¿O quieren que empecemos de una vez con la temática del día de hoy? Profes, los escucho. Lo que pasa es que de forma resumida queda como muy difícil. Entonces, todos tienen, los proyectos pues abarcan muchas cositas. Entonces, podríamos empezar con el tema ya y ya más adelante uno podría ir hablando como con las necesidades que tiene. Bueno, entonces Pero yo de pronto sí quisiera contar en 2 palabritas el proyecto que tenemos nosotros. Mi nombre es Miriam Bastidas. El proyecto nuestro nos cogió como esta virtualidad con una necesidad de que los profesores aceptáramos la virtualidad y los estudiantes también, al menos en el área donde yo estoy, que es la Facultad de Medicina. Entonces, nuestro proyecto está en cómo integrar esta virtualidad a las prácticas clínicas y que sea aceptado como otra manera de aprender, no la única, pero también como otra manera que pudiéramos aprender, porque en eso tenemos dificultades. Pero se agrega también a eso que los profesores no estamos bien formados como en toda esta era digital para aprovechar al máximo todas las oportunidades de las plataformas, y los estudiantes tampoco están bien capacitados para ese aprovechamiento, las condiciones económicas a veces que tenemos. Entonces, y que los planes y programas y proyectos de los cursos, no tienen incorporada esa virtualidad. Entonces, lo que nos tocó hacer fue, digamos, una improvisación de unos programas que estaban hechos para la presencialidad, convertirlos a programas virtuales sin estar capacitados. Listo, bueno, por aquí me comentan que justo entregaron, digamos, el proyecto como tal la clase pasada. Bueno, entonces digamos que en el transcurso pues de esta semana y la otra sí podamos como profundizar un poco para poderlos asesorar más de esas formas de comunicar y, como dice la profe, de enseñar y aprender, pues que nos permite estas herramientas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues, Profe, hola.
Bueno, yo también te contextualizo un poco. Como te pusieron en el chat, hace 8 días sí hubo una primera socialización de lo que se lleva construido de los proyectos hasta el momento. En estos momentos hay 10 proyectos. Uno se llama experiencias de aprendizaje remoto, narrativas transmedia, procesos de evaluación, sobre bajos niveles de interacción y sociabilidad, red en lecturas, escrituras y oralidades para la UDA, sobre evaluación, un centro de experiencias en ciencias de la tierra. Está también Memorias para el Desarrollo, Visiones del Progreso, acompañamiento formativo para estudiantes de la Facultad de Educación y un módulo evaluativo en proyecto integrador de la Facultad de Ciencias Agrarias. Esos son los proyectos que tenemos hasta el momento y ya los han ido también como elaborando en un formato que se tiene. Yo te daría acceso si todavía no lo tienes para la carpeta y los puedas también ir revisando desde allí. Sí, en la plantilla. De hecho, pues Paulina me comentó un poco pues que los profes estaban avanzando pues como en ese diligenciamiento del recurso. Bueno, no, entonces yo creo que teniendo ese panorama, hay un panorama muy diverso con muchas iniciativas, pues entonces yo creo que lo pertinente en ese momento es empezar. Entonces, hoy vamos a hacer un acercamiento pues al marketing digital. Vamos a tener 2 sesiones. La primera pues, que es la del día de hoy, nos vamos a centrar en los asuntos de narrativas digitales, lenguajes para la representación de la información, el licenciamiento Creative Commons, algunos tipos de contenidos y también la parte del storyboard. Y les voy a dar pues como algunos ejemplos de recursos que podemos utilizar cuando uno está, digamos, tiene muy bien formulado, a uno le pasa mucho como profe que tiene muchas ideas, pero no sabe cómo plasmarlas. Entonces también hay un banco de recursos que nosotros podemos empezar a utilizar, pues obviamente en internet. Entonces les voy a dar pues, ciertas recomendaciones. Vamos a tener una segunda sesión, que sería la próxima semana, que hay una lectura pues del día de hoy, que es un recurso muy fácil de leer, que ahorita se los voy a compartir finalizando el encuentro del día de hoy, que es sobre los tips para la creación de contenidos. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, que es la próxima semana, de una pieza para la difusión o de un contenido para la difusión de esos proyectos en los que ustedes están trabajando. Partiendo de las narrativas, vamos a tener un ejercicio práctico y la idea también, que es esta creación de un contenido comunicativo, y también poder, digamos, de una manera muy sencilla, hacer una publicación, pues como que nos quede toda en un muro o una pizarra digital, en una herramienta, para que nos quede también como un entregable, que puede ser una pequeña pieza, puede ser un flyer, un infográfico, un póster de los proyectos que ustedes están trabajando, que nos cuente pues como los aspectos más generales. Entonces esta sería pues como la agenda del día de hoy y de la próxima semana. Entonces, pues ya para empezar, podemos decir pues que las narrativas siempre han estado presentes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocándolo pues en la innovación educativa y también, digamos, en toda la historia del hombre. Todos nos han marcado por el famoso storytelling, que ahorita pues está muy de la mano en la parte de comunicación digital, que es cómo nosotros contamos esas historias que siempre han estado presentes en la historia del hombre, pues desde los juglares, desde lo que uno se sentaba con los abuelos, y en el campo educativo esta no es la excepción. Cuando hablamos de narrativas digitales, digamos que lo que cambia ahí sigue siendo la misma historia, ¿cierto? Las historias que nos enseñaban a nosotros en el colegio, con la misma forma narrativa, un inicio, un final y un desenlace. ¿Qué cambia aquí? Cambia la forma como los contamos. Y hay 3 conceptos claves, que son la convergencia de lenguajes, que ahorita vamos a ver pues los diferentes tipos de lenguaje que hay para yo representar información, sonora, auditiva, textual. Entonces aquí hay que tener en cuenta aspectos claves pues como la convergencia de lenguajes siempre existentes, que se resumen en visuales, textuales y sonoros, más un asunto particular que no solo viene en los medios digitales, porque también hay 2 características claves que emigraron de los medios tradicionales, que es la hipertextualidad. Dice pues que este libro de Rayuela, que imagino que ustedes lo conocen, es un libro que es análogo, pero también nos permite esa hipertextualidad. Que es la hipertextualidad, es esa, pues la parte teórica son secuencias de información no lineales. ¿Qué quiere decir eso?
nos permiten a nosotros como productores de historias o contadores de historias fragmentar la información y llevar también al usuario, pues en este caso al estudiante o a un compañero, a presentar la información a través de diferentes niveles de navegación. Entonces hay que tener claro que una de las cosas que distingue, o de los aspectos claves que distinguen las narrativas digitales, es la hipertextualidad. Algunos autores como Scolari lo retoman de los medios tradicionales o de los medios análogos como el libro, y lo mismo la interactividad, que la interactividad se concibe como esa relación entre un sujeto y un dispositivo, en consonancia o como complementándose también con un concepto clave que es la interacción. Entonces la interactividad es esa relación que yo tengo con un dispositivo, con un sistema de información o con una aplicación. Y la interacción siempre va de la mano con otro, ¿cierto? Con otro ser humano que me permite comunicarme. Y en ambientes virtuales o en medios digitales hay dos tipos de comunicación o de interacción, que es la interacción sincrónica, que es la que tenemos en ese momento. Estamos en la misma variable espacio-temporal. Entonces aquí en la parte de comunicación sincrónica es la que tenemos pues como en ese momento donde podemos conversar, donde podemos pues como generar un debate, una conversación. Y la comunicación asincrónica, que es aquella que hay un espacio entre la emisión y la recepción del mensaje, por ejemplo, un correo electrónico o un foro. Yo se los puedo mandar en ese momento y algunos lo pueden abrir ya o lo pueden abrir más adelante. O también hay medios dentro de la parte de los medios digitales, también hay características que permiten una comunicación mixta. Por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp pues, es un medio de comunicación sincrónica, pero también es asincrónica cuando, por ejemplo, yo les mando un mensaje y ustedes no lo ven o me dejan en visto y me responden días después. Entonces es importante pues reconocer que lo que nos manda, digamos, los cambios que surgen en las narrativas digitales es cómo contamos esas historias partiendo de esos conceptos clave. La hipertextualidad, que es llevar al usuario a través de diferentes niveles de navegación, sobre todo cuando nosotros como profes tenemos mucha información, ¿cierto? Yo creo que una de las dudas que uno más le surge cuando está diseñando recursos digitales o cuando quiere presentar es sintetizar la información. Entonces la hipertextualidad, como me permite fragmentar esta información a través de diferentes niveles, me va a facilitar y también me va a permitir llevarla al usuario para que él vaya descubriendo. Entonces, algo que diferencia las narrativas digitales siempre va a ser la hipertextualidad, que es esa posibilidad también de yo ir descubriendo el contenido. Y la interactividad, que también es una característica, que es esa parte de navegación, de también profundizar en la información y esa relación que yo tengo, por ejemplo, en este momento con esta plataforma. Bueno, entonces aquí hay que tener claro que, digamos, las narrativas digitales lo que cambia es más las formas como las contamos, ¿cierto? Las historias siempre han prevalecido en la historia del ser humano. Aquí lo que cambia es lo que se conoce como el telling, ¿cierto? La forma como les contamos, que va muy de la mano de esas características de los medios digitales, que es la hipertextualidad, la interactividad, y ahorita pues algunos conceptos claves que vamos a ver. Dentro de las narrativas digitales, nosotros ¿qué podemos contar? Hay narrativas personales, ¿cierto?, que nos permiten conectar desde el campo comunicativo. También yo les voy a hacer como una mezcla desde el campo de la comunicación digital, para que ustedes también pues como tengan ese otro lado no solo de lo educativo, sino de la comunicación digital. Dicen pues que Scolari, Jenkins, que nosotros nos conectamos más fácil a través de las emociones o de los relatos. Entonces, una de las formas de nosotros empezar a contar historias es empezar a contar historias pues propias. Nosotros nos conectamos a través cuando dice pues conectamos, es a través de los sentidos emocionales, de los sentidos, de la disposición, que nos permiten captar la atención, que eso es también algo muy importante nosotros como profes y también desde la parte de las narrativas, es como captamos la atención, digamos, de ese público, si es para la difusión del proyecto o para los estudiantes. Entonces nosotros partimos siempre, digamos, de contar historias de nuestras propias experiencias hasta podemos crear relatos ficticios. Hay como tres clasificaciones básicas que de ahí pues nos permiten, digamos, expandir las historias que queremos contar. Entonces están las historias personales que parten pues como de esos hechos propios,
que nosotros nos podemos contar, y también pues aquellos relatos ficticios que nos ayudan pues digamos, a documentar una idea o a plasmar otros rasgos o acontecimientos. Están las narrativas históricas que van muy de la mano como líneas de tiempo, ¿cierto? Y que a nosotros como profes nos ayudan a presentar datos históricos, hitos que han estado permeados, digamos, en la historia del hombre, y aquí hay uno de los recursos muy utilizados dentro del campo de los recursos educativos o de los contenidos digitales, que son las líneas del tiempo, que ahora son interactivas, pues, y que me permiten, digamos, dinamizar, jugar, interactuar con la información. Y también están los infográficos, que dentro de esa clasificación grande, las líneas de tiempo pertenecen a los infográficos, que al finalizar pues vamos a ver ciertos tipos de contenidos que hay. Entonces las historias, las narrativas digitales históricas se centran en eso, en presentar acontecimientos, hitos relevantes a lo largo de la historia. Ya nosotros tendríamos que mirar es cómo lo vamos a contar, si vamos a tener un personaje central, si necesariamente vamos a tener una representación, va a haber un narrador, va a haber una voz en off, que es como con las tareas que nos vamos a ir hoy, pensando yo cómo voy a empezar a contar este proyecto en los que he venido trabajando. Hay otras que son más de forma informativa, que digamos lo que necesitamos es difusión, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso necesitamos conocer estrategias tácticas que permitan a los públicos conocer las temáticas que nosotros nos presentamos. Entonces, por ejemplo, algunos de las tipologías que entran ahí pueden ser un glosario informativo que permita a los usuarios apropiarse de esos contenidos claves de mi proyecto. O están también las instrucciones, que van muy de la mano, digamos, de contenidos como los videotutoriales, que nos permiten contar un paso a paso de algo, o un checklist, que puede ser de un proceso o de una idea que nosotros queremos profundizar. Entonces aquí lo que nos permite es explicar, exponer diferentes temas o contenidos, y también explicar como el paso a paso. Por ejemplo, los famosos manuales cuando uno hace alguna compra. Entonces, esas son algunas de las clasificaciones claves. ¿Qué es lo importante? Que independiente de cómo yo quiera narrar una historia, siempre una historia, más para ambientes digitales, debe ser concisa, debe ser clara, debe ser resumida, y siempre debe tener un fundamento, lo que se conoce como un gancho. Porque el gancho es captar la atención, y dicen que los contenidos, la parte de los contenidos digitales, nosotros tenemos 8 segundos para captar la atención, 8 segundos si estamos, digamos, en un video, o si estamos en una pieza. Nosotros simplemente, como nosotros los usuarios no leemos en internet, sino que escaneamos, entonces nosotros dicen que en 8 segundos, y cada vez esos 8 segundos se resumen, pues cada año dice que cambia cambia menos la forma como nosotros leemos, es decir, que menos tiempo tenemos para captar la atención de un usuario. Y ustedes pónganse en los papeles de cuando están, digamos, en redes sociales o están mirando contenidos, que simplemente lo que hacen es, a lo que no les interesa, pues pasan de largo. Entonces hay que tener en cuenta estas características para contar una historia, que es cómo la vamos a contar, a quién se la vamos a contar, en qué disposición vamos a tener esas historias, y cómo vamos a generar, digamos, ese gancho, que es una de las cosas más difíciles, que es generar esa conexión emocional, que si partimos del marketing digital, eso es lo que busca el marketing digital, generar esa conexión emocional con el otro, para que ese usuario, pues si es, digamos, persuasión o de compra, pues genere una acción de compra, o si es en el campo educativo, pues si le llegue la información y podamos tener la respuesta de él, dependiendo pues obviamente del objetivo que queramos lograr. Entonces es importante empezar a pensar esos proyectos de ustedes, y me parece muy interesante el que tienen de narrativas transmedia, cómo nosotros empezamos a generar otras estrategias para llegar a esos públicos que cada vez están pues más llenos de medios, más llenos de formatos, y habitan cada vez otros lenguajes, y que nosotros como profesores pues debemos también empezar como a habitar, para ir metiéndonos poco a poco pues en ese contexto. Entonces, esto en una clasificación rápida. ¿Qué lenguajes hay para la representación de la información? Pues están los recursos textuales, que es toda información presentada a través de caracteres, donde predomina el estilo de aprendizaje.
textual, ¿cierto? Entonces están toda la parte de los blogs, de los hipertextos, de los artículos, de los papers, que entonces es la clasificación de la representación de la información, y los otros serían los formatos que hay que tener en cuenta también cuando estamos en el campo del marketing digital. Una cosa son las plataformas y otra cosa son los formatos, entonces hay que tener en cuenta esos formatos o el medio, por ejemplo el blog. Entonces, ¿qué sería ahí el formato? El artículo del blog. Entonces, toda la parte textual es esas representaciones a través de caracteres que me permiten, obviamente, tener mucho mayor información, porque la información textual, pero también cómo la dinamizo para aquellas personas que tienen otros estilos o ritmos de aprendizaje, porque todos predominan, pues en todos nosotros predomina un estilo de aprendizaje, aunque puede que tengamos los 5 estilos de aprendizaje, siempre va a predominar uno. Entonces también es empezar nosotros a pensar cuáles, y yo creo que esto no es solo para la difusión de un proyecto, sino cuando estamos en el ejercicio como profesores. Pensar en que tenemos estudiantes más visuales, más kinestésicos, más auditivos, y también en el momento en que nosotros empezamos a planear esas clases, cómo pensamos en esos estudiantes. Está toda la parte de la información sonora, que es toda información acústica pues percibida por el sentido del oído, que también algunos de los contenidos que hacen parte, o de los formatos que hacen parte, pues son las efemérides, que ¿qué son las efemérides? Traer una historia al recuerdo, una radionovela, por ejemplo, una historia en algún momento, por ejemplo, es muy de la mano que traen datos históricos, por ejemplo, las emisoras que traen datos históricos o píldoras que pasó en cierta época. Entonces, dentro de los materiales sonoros hay diferentes tipos de recursos, como los famosos podcasts, los audiolibros, también las entrevistas y ciertos contenidos que vamos a ir viendo que nos permiten también percibir y potencializar el sentido del oído, y que también ha tomado mucha relevancia por la facilidad de yo poder grabar un audio. Ahorita, pues digamos, uno de los recursos que más han tomado para este año, y también digamos, por lo de la pandemia, es esos otros formatos, y de hecho, pues uno de los principios de la educación virtual fue Radio Sutatensa, que tiene sus orígenes pues ahí en este programa. Entonces, como también lo sonoro empezó a retomar mayor relevancia en este año, no solo por la pandemia, sino por la posibilidad, por la portabilidad y por la accesibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos de una forma muy sencilla, a través de una nota de voz, presentarle un concepto, o contar una historia, o traer una entrevista y disponerla pues en el contexto que lo necesitamos, sea para la difusión del proyecto o para nuestros estudiantes. Está toda la parte visual, que lo visual tiene que ver con las imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones, que obviamente son captadas por el sentido de la vista, pero que tienen más una connotación expositiva, que no sean solo decorativas, que uno muchas veces dice, esto como que le falta algo, yo voy a buscar una imagencita para acompañarlo. Hay que tener en cuenta también como una composición, que también lo vamos a ver la semana entrante, cuando hagamos pues un acercamiento, una narrativa digital, práctica, cómo nosotros dirigimos la mirada, cuáles son estas imágenes que verdaderamente sí le aportan sentido al contenido que yo quiero comunicar, y no es, digamos, una acción decorativa como por poner bonito, como nos dicen pues en el contexto del diseño gráfico. Otra de las tipologías o de los lenguajes para yo representar información tiene que ver con todo lo audiovisual, que es la integración de estas 3 anteriores, que tienen que ver con lo sonoro. Entonces, por ejemplo, una musicalización textual que me puede apoyar, lo visual que digamos puede ser una secuencia de imágenes, y todo eso pues tiene una mayor, son 3 tipos de lenguaje, tiene mayor tiempo de recepción, porque nosotros también los seres humanos tenemos unos tiempos de recepción para asimilar la información, y tenemos y aquí va muy de la mano el aprendizaje multimedia, que es hacer uso de los otros canales de información para captar más la atención, y así puede ser guardada en la memoria con mayor, digamos, con mayor facilidad. Y está la parte de la multimedia, que la multimedia siempre es uno de los conceptos un poco más antiguos, que habla de la integración de lo textual, lo sonoro y lo visual en un solo soporte, pero digamos que esa clasificación ya ha
digamos, avanzado un poco, y por eso pues no solo nos vamos a quedar en la multimedia, pues yo les voy a acercar a los contenidos. Entonces, la hipermedia, pues digamos que es como el concepto más antiguo, que era pues como la famosa Encarta que en algún momento todos tuvimos en nuestras casas. Sumado a esa integración textual, sonora y visual, que es la clasificación básica de la multimedia, nació la hipermedia, que la hipermedia es esa suma de esos tres formatos, lo sonoro, lo visual, lo textual, pero más la interactividad. Entonces es esa posibilidad de yo poder interactuar con ese formato de dispositivo o aplicación. Entonces ahí surge la hipermedia, que es un concepto mucho más amplio de la multimedia. Entonces es como la suma de esos tres formatos más la hipertextualidad, que recuerden que son esas secuencias de información que me permiten a mí tener diferentes niveles de información. Está la crossmedia, que es alguno de los términos, lo que es la crossmedia y la transmedia, pues los profes que están trabajando la transmedia. La parte de la crossmedia tiene que ver con esa convergencia de esos tres lenguajes, lo textual, lo sonoro y lo visual, más la parte de aplicaciones. Entonces se entiende como la convergencia entre aplicaciones en aplicaciones y también toda esta parte de la multimedialidad. Y de ahí nace la transmedialidad, que hay una gran diferencia entre la crossmedia y la transmedia, pero también muchas veces cuando uno está haciendo una planeación entre crossmedia y transmedia, es que ¿qué es la diferencia? Entonces, la hipermedia, recuerden que es el concepto más antiguo, integración textual, sonora y visual. La hipermedia se le suma a la multimedia, pero más esa posibilidad de interacción. En la crossmedia se le suman esos otros formatos, esas otras plataformas a los tres lenguajes básicos, que es lo sonoro, lo visual y lo textual, pero hay una gran diferencia. La transmedia siempre busca la expansión de ese universo narrativo. ¿Qué quiere decir la expansión de ese universo narrativo? Es decir, que los usuarios se apropien de ese universo narrativo y empiecen a contar sus propias historias. Por ejemplo, todo esto pues, y la transmedia parte, lo que es la transmedia, la crossmedia, parte de las industrias culturales, parte más del campo del entretenimiento, que lo que busca es cómo los usuarios se apropian de esas narrativas y empiezan a desligar sus propios universos. Por ejemplo, lo que pasó con Juego de Tronos, lo que ha pasado con Matrix, lo que ha pasado con Harry Potter. Entonces, por ejemplo, una transmedia es esa expansión de ese universo, de esa historia, de lo que ustedes quieren contar, pero por los usuarios. Entonces, hay siempre una planeación dentro de la transmedia, hay algo que se conoce como el canon, que es toda la planeación, hágase de cuenta cuando uno está planeando una clase, pero aquí a nivel de producción audiovisual. Toda la planeación que yo hago, público objetivo, cuál es el propósito, cuál va a ser el propósito, cuáles son los formatos de las plataformas, y la transmedia, hay algo pues como en consonancia con ese canon, que es el fandom. ¿Qué es el fandom? Toda esa apropiación que hace el usuario, ¿cierto? Y aquí entra una figura clave, el famoso prosumidor, que el prosumidor es esa persona que no solo recibe información, digamos en este caso, y es como los estudiantes que nosotros siempre quisiéramos tener, que son esas personas que preguntan, que proponen, que crean. Entonces hay dos conceptos claves, que es el prosumidor, es la persona que genera, que no solo consume información, sino también que la genera. Entonces empieza a hacer intervenciones, juego de roles, empiezan a hacer memes, y ahí se da como toda la producción de contenidos, pero por iniciativa de ese prosumidor. Eso es lo que difiere, y por eso se dice, pues, Scolari y Jenkins, que son pues, algunos de los teóricos que parten de las teorías de la comunicación para llevarlo al campo educativo. Nos dicen que verdaderamente para que haya lo que diferencia una crossmedia de la transmedia es la planificación que yo realizo y la expansión de ese universo narrativo por parte del usuario. Muchas veces las transmedias quedan en crossmedia. ¿Por qué? Porque no hay una expansión por parte de ese universo, por parte del usuario, que se convierte en prosumidor, es decir, la persona que no solo recibe información, sino que también consume, entonces que postea, que expande el universo narrativo, que empieza a generar memes, que empiezan a hacer juego de roles, y esos son algunos de los ejemplos que a nivel, digamos, de las industrias culturales, pues del entretenimiento, entonces está Marvel, DC Comics, Harry Potter, Juego de Tronos, y son esas iniciativas que la gente empieza a hacer su propia expansión, o por ejemplo, digamos, Harry Potter
en Medellín. Entonces, como los usuarios empiezan a apoderar de ese relato primario y empiezan a contar sus propias historias y empiezan a generar, digamos, una red de fans, que también es alguno de los conceptos claves, pues, y los profes que están trabajando en transmedia sabrán un poco más de este cuento. Lo que motiva esa transmedia es la expansión del universo narrativo por parte, pues, en este caso, de nuestros estudiantes, o si estamos en las industrias del entretenimiento, pues, del consumidor. Profe, Hola. buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. Cuando hablas de que hay en la transmedia hay participación como del usuario, ¿eso es planificado o eso se da de manera orgánica? Es decir, o uno planifica, uno dice, voy a hacer este contenido para que las personas participen. O sea, hay una forma de intervenir para que esos usuarios participen y hagan parte, como tú lo dices, pues empiezan a hacer memes o empiezan a compartir esos contenidos. ¿Uno cómo hace para lograr eso? Mira, hay una parte que lo que les comentaba el canon, que es toda la planeación que uno hace, ¿cierto? Que hágase de cuenta es la planeación que uno como propio hace, pero llevada a la transmedialidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles van a ser las plataformas? ¿Cómo van a ser los contenidos? Y también hay una parte, dentro de las narrativas transmedia hay 4 ejes, que uno es que el narrativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que les va a contar? ¿Cómo les va a contar? Otro es el eje participativo, que son esos usuarios, ¿cierto? En el caso, pues, de las transmedias educativas, en nuestros estudiantes. Y no solo el público objetivo, en ese eje participativo, uno no solo, digamos, hace una proyección del usuario al que yo me voy a dirigir, sino también ellos qué van a hacer con los contenidos y con las plataformas que van a hacer. Hay otra de las experiencias que es pensar, listo, entonces mis usuarios, bueno, van a tener un juego, van a tener una actividad gamificada, yo quiero expandir, entonces en esa planificación, bueno, hay uno, entonces está el narrativo, el participativo, que son quiénes y cómo quiénes van a participar, el de la experiencia, que es, listo, estos usuarios, ¿qué van a hacer? Yo voy a tener un sitio convergente, por decir algo, o voy a tener unos webisodios, pues que es una serie web en internet. Y hay otro eje que es el 4, que es el de la experiencia. Unos, digamos que sí puede hacer esa proyección, uno puede generar estrategias que también hacen parte de todo el campo del social media, el marketing digital, que uno hace llamados a la acción. ¿Qué es eso? Pues sí, yo creo que todos hemos visto ejemplos tan sencillos como tómese una foto con el producto. Uno sí puede planear ciertas acciones, pero verdaderamente para que sea una construcción dependemos del otro. Por eso, digamos, una de las cosas más difíciles de hacer es transmedia. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese otro que de manera orgánica, como vos lo decías, se apropie esa narrativa y empiece a contar sus propias historias. Yo puedo empezar como profe, no sé, de inglés, estoy hablando cualquier cosa, yo quiero hacer una narrativa de Harry Potter en Medellín, pero que uno de los estudiantes me proponga, no sé, Harry Potter en Urabá, ni siquiera Harry Potter, sino otro mago, partiendo de los asuntos culturales, digamos, de Urabá. Entonces, yo puedo tener acciones planificadas, pero verdaderamente para que sea una transmedia, uno no sabe cuál va a ser la propuesta que el otro vaya a hacer. Y verdaderamente ese es el éxito de la transmedia, que los usuarios empiecen a generar contenidos de manera orgánica. Yo puedo tener estrategias de contenidos que posibiliten la comunicación, por ejemplo, las encuestas, las famosas historias, tómate una foto con o también acciones, digamos, no necesariamente digitales, sino análogas, unas intervenciones, pero verdaderamente la transmedia, uno como productor no tiene control sobre la transmedia, sino se quedaría en transmedia, porque no todo es planificado, es de manera orgánica, y de hecho en el social media también es así. Vos lanzas una estrategia y se puede generar en un trending topics, pero puede que no, simplemente tener 5 seguidores. Entonces, como para responderte a la pregunta, la transmedia, uno sí tiene iniciativas, claro, uno tiene que hacer una planificación de las acciones, pero verdaderamente vos como productor de una transmedia no tenés control, excepto que quiera hacer una acción planificada, porque lo importante es que sea de manera orgánica, que los usuarios empiecen a narrar y a contar esas historias. Entonces esa sería como la respuesta a tu pregunta. Bueno, profes, entonces hasta acá, digamos que son otras formas, ¿cierto? Otros lenguajes para representar la información. Entonces recuerden que
La transmedia lo que diferencia de la crossmedia es esa expansión del universo narrativo, cómo los usuarios empiezan a contar sus propias historias sin yo necesariamente como productor tenerlas planificadas. Y eso es lo que verdaderamente hace que una transmedia sea exitosa y no se quede, digamos, en la convergencia de formatos y plataformas, que es lo que se distingue como la crossmedia. También es importante que en la transmedia siempre debe haber expansión de ese universo narrativo. Puede haber una precuela, una secuela, pero que yo tenga un hilo conductor de esa historia, esa narrativa que yo le planteé, pero que él expanda su imaginación, expanda sus contenidos y genere otras intervenciones a través de ese, digamos, de ese hilo conductor, pero sí genere su propia expansión o construcción. Listo, profes. Entonces, hasta aquí como desde las partes de las narrativas. Cuando nosotros estamos diseñando narrativas digitales hay que tener en cuenta pues dos conceptos claves que tienen que ver con los derechos de autor. Uno puede hacer, cuando estamos en el marketing digital, yo puedo hacer creación de contenidos, ¿cierto? Esas creaciones propias que casi todos hacemos como profes, una presentación, un podcast, un audio, también podemos hacer curaduría, pero que debemos tener en cuenta los derechos de autor. Entonces hay algo que se conoce como, pues me imagino que ustedes lo conocen, como el licenciamiento Creative Commons. ¿Qué es ese licenciamiento Creative Commons? Primero es que toda obra, obras, no ideas, que entiéndase por obras que se entienden en el contexto, digamos, de los derechos de autor en Colombia. Tiene derechos de autor en Colombia, canciones, escritos, imágenes o videos, más no ideas. Que eso va muy de la mano, pues, a la propiedad industrial, que son, pues, toda esta parte de marcas, patentes, opciones vegetales, diseños industriales, pues, que están como más del campo del industrial. Nosotros como profes o creadores de contenido estamos más en el campo de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, pues es esa relación íntima que todos tenemos con las obras que hacemos, ¿cierto? Que es lo mismo cuando uno hace un paper o hace un capítulo para una revista. Siempre vamos a tener los derechos perpetuos, es decir, siempre debemos tener claro quién es el autor de eso. Y hay 4 características, digamos, específicas: la paternidad, la integridad, intransferible y inalienable, ¿cierto? Yo no me puedo apropiar, digamos, de una producción que hizo el profesor Francisco, por decir cualquier cosa. Entonces, los derechos morales son eso de esa obra que usted hace y que siempre le van a decir, el autor es tal. Esa obra tiene una relación íntima con el autor y siempre son perpetuos. Yo no puedo ceder mis derechos morales a otro profe. Por decir algo, no, la profe Lina fue la que hizo esa infografía, por decir algo. Hay algo de los derechos morales, es esa relación de yo como autor, o padre de la obra o creador. Y están los derechos patrimoniales, que sí son esos derechos temporales, que son de posesión y derechos económicos sobre la obra. Por ejemplo, cuando uno hace un contrato, pues le hacen un contrato para, digamos, hacer una aula semilla o para hacer una obra o hacer un paper, que ya esos derechos patrimoniales, pues yo les cedo las características de reproducción, modificación, distribución y comunicación pública a un segundo, ¿cierto? Pues no sé, el caso más cercano, pues digamos a la Universidad de Antioquia. Entonces, los derechos patrimoniales tienen que ver con esas posibilidades, digamos, de distribución, modificación de la obra, pero siempre y cuando, siempre tienen que decir esa obra quién va a ser el autor. ¿Qué pasó con toda la creación y el boom de la web, de la web 2, que toda la gente empezó, pues porque ha habido una evolución de la web, ya ahorita estamos entre las 6 y las 7, en la web 2, que fue esa web que nos permitió pasar, digamos, de un solo pantallazo donde todo estaba la información, donde la información estaba estática, en la web 2, que posibilitó pues la creación de comunidad, la creación donde yo pudiera escribir, empezar a generar contenido, tener más visibilidad. Entonces, cuando se empezó a llenar esa web, cuando todos empezaron a hablar, empezaron a generar contenidos, entonces contrario a todo el copyright, que en Colombia está entre los 70 y los 80 años después de la muerte del autor, que pasan a ser de dominio público. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, no se hace un video y le pone una canción reconocida, entonces YouTube te baja tu video porque estamos, digamos,
incurriendo en derechos de autor. Entonces, como para empezar a evitar algo, empezar a evitar eso, se creó un grupo de licencias que a nivel internacional, pues hay diferentes tipos de licencias, que está la GPL, la Creative Commons, la Colorius, la licencia aire incondicional, licencia arte libre, pero digamos a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica, la más conocida es la Creative Commons. Y de hecho la más utilizada en la creación de contenidos. ¿Y para qué se hizo eso? Para que los creadores de contenidos empezaran a liberar sus fotografías, sus sonidos, y pueda ser reutilizable por otros usuarios, que ahí pues viene un concepto muy clave, que es la sociedad de la información, ¿cierto? Y la sociedad del conocimiento. Cómo alrededor del mundo y de toda la información que todos empezamos a generar, cómo hacemos usos comunes y cómo empezamos también a utilizar esa información que ya está. Entonces, la Creative Commons es una de esas tantas licencias, pero esa es la más utilizada en Colombia a nivel de Latinoamérica. Y lo que nos permite es poner unas condiciones para la utilización de nuestros contenidos. Entonces, la licencia Creative Commons nos permite, hay 4 condiciones básicas, que estas 4 condiciones me van a generar estas 6 tipos de licencia. Entonces, la primera, que es este iconito como un muñequito, tiene que ver con la atribución, que quiere decir que siempre todos los contenidos, y también cuando nosotros buscamos fotografías en internet, por buenas prácticas, siempre debemos velar por las licencias que tienen esos insumos. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahorita yo les voy a mostrar cómo nos damos cuenta, o unos sitios específicos donde nosotros podemos hacer esas búsquedas. De hecho, Google me permite a mí indexar y buscar información solo con, digamos, con estas condiciones. Entonces, la primera es atribución. ¿Qué quiere decir atribución? Que siempre, si Joaquín hizo tomó una fotografía y la liberó con el nombre de Joaquín, porque muchas veces le ponen seudónimos, yo siempre tengo que decir de quién es esa fotografía o ese insumo. Entonces, toda la parte de atribución quiere decir, esta opción permite autocopiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado y todos los derivados del mismo. ¿Qué es todos los derivados? Aquí vamos a ver una obra derivada o sin derivar. Derivar es un subproducto de esa fotografía. Es decir, Joaquín liberó la fotografía, pero Mariana cogió la fotografía y fue un remake o hizo una serie, digamos, de 4 secuencias. Entonces le metió esa fotografía a otras fotografías y hizo un reel de imágenes, digamos, en un programa cualquiera de edición. Entonces, un producto derivado es otro subproducto que sale de esa fotografía en este caso. Entonces, toda la parte de atribución quiere decir darle los derechos de autor a la persona que lo creó. Por derechos de autor, por buenas prácticas, porque hay algo que se conoce en los medios digitales como las netiquetas, uno debe, pues las etiquetas son más como esas condiciones, como esas normas que uno como buen ciudadano, y en este caso como buen ciudadano del ámbito digital, pues debe tomar en cuenta. Entonces siempre es darle los créditos del sitio donde lo tomó. Hay algunos que son de dominio público, que ahorita pues les voy a mostrar cuál es esa diferencia. Entonces la parte de atribución quiere decir darle los derechos de autor a la persona que liberó ese contenido. Siempre que ustedes encuentren este iconito, que es un signo de pesos, bueno, si estamos en Europa es del euro, quiere decir que no permiten que si yo cojo ese contenido, yo no voy a poder ganar remuneración. Solo va a ser con fines, digamos, educativos, académicos, pero yo no voy a poder hacer ningún uso comercial. Entonces, esta condición dice, esta opción permite autocopiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado y todos los derivados del mismo, pero únicamente con propósitos no comerciales. Entonces yo no puedo generar ningún ingreso. Que es que yo lo quiero para publicar mi libro, pues porque me van a pagar regalías o algo así. No podría tomar esa fotografía si esa fotografía pues tiene esta parte de las restricciones. Está la parte sin derivar, que recuerden que es un subproducto de esa fotografía, ¿cierto? O yo coger y retocarla, ponerle un pajarito, digamos que sea un paisaje, entonces yo no le puedo poner, digamos, hacer adecuaciones, sino que la debo utilizar tal cual, que sería la tercera condición sin derivar, que permita realizar trabajos derivados, pero únicamente bajo una licencia idéntica. Este tipo de licencia solo se aplica a obras derivadas. Entonces yo debo utilizar
la fotografía tal y como la liberó el autor. Y compartir igual, esta licencia permite a otros realizadores trabajos derivados bajo una licencia idéntica. Es decir, si yo la liberé sin usos comerciales, otra persona no la puede utilizar para fines comerciales, que es este compartir igual. Siempre la licencia debe ser como fue el producto, digamos, madre. Recuerden que esas son las 4 condiciones. Esas 4 condiciones me dan 6 licencias. ¿Cuáles son esas 6 licencias? La primera, la del iconito, pues todos son iconos, pero como de la personita, entonces quiere decir, el material fue creado por usted, puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros y se muestran los créditos. Entonces, digamos, esta fotografía fue tomada por la profesora Lina. Entonces ahí, siempre yo debo decir Lina, normalmente referenciar las imágenes se referencian si somos de las ciencias sociales, pues con el APA, si somos ingenieros, pues dependiendo obviamente de las normas de referenciación a los que nos hagan alusión por los campos o las áreas de estudio en las que estemos. Atribución sin derivar, entonces el material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestran los créditos, no permite obras derivadas. Esto era lo que yo les decía, yo puedo coger la fotografía, digo que la profesora Lina, pero si yo voy a hacer un video no puedo hacer ninguna, debo utilizar la fotografía tal cual, no puedo hacer ninguna modificación. En este caso tendría que utilizar la fotografía tal y como vino y no hacer una pieza derivada, que recuerden que derivado sería un video. Entonces en este caso no podría hacer el video porque la licencia me lo está prohibiendo. No se permiten realizar obras derivadas. Debo utilizar la fotografía tal cual. Esta es la tercera, que es la más restrictiva, que es atribución sin derivar no comercial. El material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros. Se debe mostrar siempre en los créditos. Recuerden de la persona que lo creó, pero no se puede generar ningún ingreso, ningún beneficio comercial, ni se puede derivar. Entonces yo tengo que utilizar la fotografía tal cual. No le puedo, digamos, yo le quiero montar un copy o le quiero montar una frase encima, no puedo. Debo utilizar el material tal cual. Esta es una, de hecho, muchos de los contenidos que se hacen se liberan bajo esta licencia, que es más como de consulta, no es tanto para creación como tal, sino más como de consulta, porque es una de las más restrictivas. Está de la parte de la atribución no comercial, entonces es lo mismo, yo le doy los derechos a la persona que lo creó, puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros, obviamente siempre en los créditos, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial. Y la quinta es atribución no comercial, compartir igual, entonces el material creado puede ser distribuido, copiado, exhibido por terceros si se muestran los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras que yo libere, que yo vaya a crear, tienen que estar bajo el mismo tipo de licencia, es decir, yo no puedo cambiarle la licencia si yo utilicé la fotografía con la misma licencia y voy a hacer, digamos, un video. Tiene que ser con la misma licencia con que fue liberado los insumos con que yo utilicé para crear esa pieza. Y la sexta es atribución compartir igual, que permite a otros, permite remezclar, retocar, crear, obviamente siempre dar el crédito. Miren que todas están el de paternidad, que es el de atribución, siempre le los créditos a la persona que lo creó. Permite a otro remezclar, retocar y crear a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den el crédito y sus licencias salgan con ese mismo tipo de licencias o esas condiciones. Aquí es muy parecido, bueno, una cosa que se me olvidó comentarles aquí en la parte de copyright, que contrario al copyright salió el copyleft, que es ese conjunto de licencias que yo les comenté que han existido y que la más utilizada a nivel de Latinoamérica es la Creative Commons. Entonces también uno de los, digamos, de los ejemplos más comunes con licenciamiento Creative Commons es Wikipedia, que permite pues a través de un editor pues a la gente postear, publicar información, obviamente después de la visualización del editor y digamos de algunas fuentes confiables que puede haber pues en internet. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay un banco que es de Creative Commons
que uno, de hecho lo traía por aquí al final, se los voy a mostrar de una vez para que me entiendan un poco más. Hay un metabanco, ¿qué es lo que se conoce como metabanco? Es cuando hay un buscador que engloba diferentes buscadores y a mí me permite, digamos, realizar búsquedas. Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de bancos, está Europea, Flickr, Google, Pixabay, Sysmister, que lo que hace es, por ejemplo, yo le meto una palabra clave y le digo, yo voy a buscar fotografías, bueno, en este caso, Pixabay. Pixabay es uno de los bancos que también les traigo para recomendarlos con licenciamiento libre o de CO, que se conoce como dominio público. ¿Qué es eso de dominio público? Todas las fotografías que tienen dominio público yo las puedo utilizar sin decir de dónde la tomé. Por ejemplo, acá. Miren que la licencia es importante no tener siempre revisar la licencia. Miren que aquí dice libre para uso comercial, no necesariamente necesita retribución. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona a percibir la publicó bajo licenciamiento libre. Entonces, cuando ustedes vean CO, C o CDO, quiere decir liberado bajo dominio público. Entonces, es otro tipo de licencias que hacen de la mano de Creative Commons, pero ahí sí no es necesario poner ninguna de las condiciones que veíamos en este apartado. Entonces es importante esta página para que igual ahorita se las voy a pasar también, para que las fotografías son muy buenas, hay vectores, ¿qué son vectores? Son archivos gráficos escalables que yo puedo abrir en un programa de edición. Entonces también siempre, por ejemplo, muchas veces se embala porque no tienen recursos gráficos y ahorita pues les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar varios ejemplos para uno, digamos, empezar a tener ideas. Entonces, miren que esta página me permite a mí descargar la fotografía en diferentes resoluciones, que es eso de resoluciones, el tamaño. Obviamente, una fotografía, entre más tamaño, es decir, entre más grande sea, más peso va a ganar, que son otra de las, digamos, de los tips que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos creando contenido, porque a mayor peso de un video, a mayor peso de un podcast, a mayor peso de una fotografía, pues mayor va a ser mi contenido y más demora me va a cargar, digamos, en pantalla. Entonces, nosotros en internet, como no leemos tampoco, pues yo creo que a ustedes también les ha pasado que a uno no le carga, uno simplemente se va, hace el famoso zapping que hace, ¿cierto? En el televisor, nosotros también lo hacemos en pantalla. Entonces hay que tener en cuenta que una de la calidad 1980 o 1918 es el normal de las pantallas que nosotros tenemos de escritorio. Entonces también empezar a tener en cuenta esas características en el momento de hacer contenidos, que sean contenidos que no pesen tanto. Estoy hablando de videos, estoy hablando de Caro, de imágenes, de podcasts, que sí le permitan a los usuarios y también porque eso se va a demorar mucho más el contenido, no va a cargar, el usuario se va a perder y también pues porque digamos el internet a nivel de Colombia tampoco es que sea muy bueno, entonces no va a cargar con mayor facilidad. ¿Cómo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, entonces me voy a volver por acá. ¿Cómo empezar? Está muy bueno. Muchas gracias. Bueno. Pues siento yo que tenemos muchas cositas. Me gustaría ahondar de pronto más en las licencias, pero creo que nos compartan el material, pues ya desde allí vamos revisando y ahorita como en los bancos de imágenes libres, Sí, ahorita nos muestro, u otras herramientas. Sí, ahorita vamos a hacer ese acercamiento como para que sepamos. Bueno, entonces ahora sí centrémonos, entonces, como cuáles son esas recomendaciones generales para uno empezar a crear una historia. Pues primero es documentarse, ¿cierto? Documentarse de ese tema, que es lo que ustedes han venido haciendo, si es de una temática. Recuerden que esto no es solo para la difusión de ideas, marcas o productos, que es pues como a lo que se enfoca el marketing digital, sino también pues lo que se conoce como el marketing educativo, que es empezar a captar o llevar a los estudiantes esas otras formas de aprender o enseñar. Entonces lo importante pues es comenzar con una idea, qué es lo que vamos a contar, cómo lo vamos a contar, cuál es el contexto de esa idea, si es de una asignatura,
si es una temática, en el caso de ustedes, pues, que es ese proyecto, cómo lo van a empezar a contar, que uno siempre cuando está formulando proyectos, pues le queda muy bien formulado, pero se queda ahí. La idea también de este módulo es que ustedes tengan esos, digamos, esas recomendaciones, porque también es un espacio muy corto para hablar de todas las cosas que uno puede hacer de creación de contenidos, y por eso pues ahí como también van a tener como mucho material para que puedan profundizar, pero ya más de manera autónoma, cuando tengan un tiempo más, para empezar a narrar esos proyectos. Entonces la primera es eso, ¿cómo vamos a empezar a contar? Va a haber una pregunta, va a haber un personaje, este contenido yo como si lo puedo, digamos, está dentro de un trending topics o de un tema de actualidad. Yo quiero, cómo lo quiero empezar a trabajar, ¿cierto? Ese sería el primero, pues uno documentarse, que es lo que siempre hace. O hay otro de los ejercicios que viene del social media, que es el famoso benchmarking, que es mirar, pues ahí sí es mucho del ámbito del marketing, es mirar en el mercado qué otra, ahí sí estoy hablando a nivel del mercadeo y de técnicas, digamos, eso también es aplicable a los proyectos de innovación. Yo miro qué hace mi competencia y yo cómo lo puedo mejorar. Entonces muchas veces cuando uno quiere contar una historia, pues lo que puedo hacer es mirar cuál es mi competencia, en este caso cuál es un profe o cuál es una temática, o mirar una página, buscar como referentes, que es también lo que una de las recomendaciones cuando uno está creando contenidos para llegarle al estudiante o de marketing, es mirar el otro cómo lo hace y yo cómo lo puedo mejorar, que es alguna de las técnicas también del social media, el marketing digital, mirar el otro cómo hace y cómo yo lo puedo mejorar, porque digamos, yo puedo hacer un negocio de empanadas, todo el mundo vende empanadas, pero mis empanadas pueden ser diferentes. Entonces, en este caso, es esos proyectos de ustedes, cómo lo van a contar, qué factor diferenciador van a tener, cuál es esa diferencia, o cómo se lo vamos a contar simplemente a esas audiencias o a los públicos a los que están suscritos, cómo yo voy a hacer que mi estudiante empiece, no sé, el movimiento ondulatorio, porque ya nosotros también como profes debemos empezar como a encontrar esas historias para captar esa atención de los estudiantes, y eso es también algo de lo que nos posibilita pues los entornos digitales. Este sería como uno de los primeros pasos, comenzar con esa idea, cómo lo vamos a contar. Primero, pues, esa sería, yo acercarme a la temática y conocerlo muy bien, que creo que ustedes lo han venido haciendo. Ya en un segundo momento, pues es investigar, explorar y aprender, es eso, es ir al mercado. En este caso es ir, pues no sé, si yo tengo un profe que lo sé hacer, por ejemplo, el profe que se para a hacer el movimiento ondulatorio, que hace la sutura con una cáscara de banana, entonces también mirar esos referentes y si es aplicable obviamente a mi área del saber, yo cómo lo puedo hacer. Entonces la segunda es investigar, explorar y aprender, mirar referentes. Eso es algo siempre de los creadores de contenido. Un diseñador, a uno dicen pues que es muy fácil, no, uno lo que hace es mirar referentes, por ejemplo en Pinterest, en Behance, que son como ideas de otros que yo puedo pues enriquecer. Está la parte de escribir la narración, que listo, entonces yo perder el miedo a la hoja en blanco, que yo creo que es algo de los miedos cuando uno está creando que más tiene. Empezar yo cómo lo voy a contar, siempre estructurar la historia, recuerden que hay un comienzo, un desenlace, aunque también es importante que ustedes sepan, todo este cuento de las narrativas interactivas digitales y lo que la profe me preguntaba ahora, siempre hay como una lección del usuario, porque así yo le tengo, excepto que sea esta navegación, ¿cierto? Slide por slide, de izquierda a derecha, siempre el usuario, si es por navegación por hipertexto, como por ejemplo lo que es Wikipedia, para que me entiendan, el usuario tiene diferentes formas, busquemos aquí lo mismo de perros. Entonces miren todas las puertas de entrada o todos los nodos que tiene. Aquí me presentan una información, digamos, básica. Entonces me hablan del perro, pero digamos, yo puedo ir ampliando la información. Y esto se conoce como navegación por etiqueta, que es navegación por etiqueta, no me lleva a ninguna parte, no me lleva a ninguna, sino que me carga ahí mismo. Entonces también lo que me permite la interactividad es presentar al usuario, entonces eso se conoce como nodos de información, que me permiten a mí como, digamos, productor de una narrativa interactiva digital, pero siempre va a haber una elección del usuario. El usuario puede elegir darle clic en robot o simplemente escoger los niveles de lectura que él tenga.
Ah, no se ve, bueno. A ver, yo les vuelvo, por aquí alguien me está. Entonces, lo que les estaba mostrando aquí, que me decían que no les estaban, es que cuando yo hago una planificación de una narrativa digital interactiva, siempre es importante tener en cuenta que yo, lo que les estaba mostrando esto es lo que se conoce como una navegación por etiqueta. Es decir, aquí no me está llevando una página, sino me está mostrando el contenido en mi ventana normal. Sería una ventana aparte, pues obviamente si le doy que me abra. Entonces, este tipo de navegación, miren que lo que yo les comentaba ahora en la hipertextualidad es mostrar al usuario diferentes temáticas. También hay un tip que lo vamos a ver la semana entrante, pero se los doy de una vez. Cuando uno está escribiendo para web, se utiliza algo que viene pues del periodismo, que es también muy convencional si hay alguien aquí de las ciencias de la comunicación, la famosa pirámide invertida. Todo lo que usted le tenga que decir a su usuario, si son contenidos muy light, porque recuerden que los contenidos, pues, lo ideal es que sean contenidos concisos, claros, dígale al usuario todo lo que le tenga que decir en las primeras 3 líneas. También algunos de los tips, cuando uno está redactando o está haciendo piezas para digitales, para ambientes digitales, es resaltar con palabras clave, ¿cierto? Hacer no todo, como cuando uno estudiaba que uno resaltaba todo, sino resaltar aquellas palabras claves que ustedes quieran y que diga, esto es lo más importante que mi estudiante o que mi usuario tiene que saber. Entonces, esto es también importante tener en cuenta, que dentro de la planeación de las narrativas interactivas siempre hay un porcentaje de planeación, pero hay otro porcentaje que el usuario se apropie de él y él busque sus propias formas de navegar. Obviamente yo le puedo dar índices, como cuáles son esos índices. Uno, por ejemplo, en una infografía o en un material interactivo, ponerle el orden de lectura, pero también eso es importante tener en cuenta que muchos, y eso va muy ligado también a los estilos y ritmos de aprendizaje, por ejemplo, vemos algunos que yo no me leo un manual, yo simplemente, o yo no me veo un tutorial, yo me meto de una a experimentar la herramienta. Entonces también es como dejar que el usuario mismo se apropie de esos contenidos y tratar de hacerlos más claros posibles, pero también de usuario para... Entonces íbamos aquí en la parte de investigar, copiar y la parte de... Entonces aquí es conocer muy bien y también conocer cómo lo hacen los demás o cómo lo hacen otros. Si digamos mi proyecto, pues yo conozco a alguien que ya lo ha implementado o que haya una formulación, pues es mirar referentes, que es como cuando se saca cualquier idea, pues no solo de creación de contenido, sino también de planeación de proyectos. Lo de quitarle la hoja, pues quitar el miedo a la hoja en blanco. Hay algo que se conoce desde el campo del diseño como el sketch, ¿cierto? Entonces, después de yo tener claro, de tener investigado qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es esa historia que yo voy a contar, es como ya llévelo al guión. Este parte del sketch, que es la parte de arriba, tiene que, háganse de cuenta como un borrador, ¿cierto? Es un borrador o una distribución de la información que usted quiere. Bueno, yo aquí quiero el titular, yo aquí quiero un icono, yo aquí quiero un subtítulo. Entonces también una de las recomendaciones cuando uno está haciendo relatos digitales es empezar a fragmentar la información. Uno es fragmentar la información, ser conciso, ser claro y empezar a generar jerarquía, ¿cierto? Entonces, primero este es un título, este es un subtítulo, que tiene que ver mucho con la diagramación y la composición, que la vamos a ver pues la semana entrante cuando hagamos pues el ejercicio práctico. Vamos a ver también cómo nosotros podemos, tenemos como usuario, tenemos nosotros pues los usuarios tenemos una navegación en Z. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hacemos este barrido cuando estamos, ¿por qué? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Siempre hacemos este barrido, entonces también eso lo debemos tener en cuenta cuando estemos diseñando contenidos, porque ¿qué es lo principal? Por eso lo mismo que les decía la pirámide invertida.
resaltar palabras claves, decirle al usuario en las primeras 3 líneas, o sea, por decir algo, renglones, lo que el usuario tiene que saber para que le va a servir, por aquello que nosotros tenemos un 0.8 segundos para captar la atención y cada año eso baja, ¿cierto? Los niveles de atención cada vez más bajan y esos son datos, pero de contenidos pues, del marketing, que es importante también tenerlos en cuenta. Obviamente un estudiante va a tener mayor tiempo porque le interesa la temática, si es que le interesa, pero sí para captar la atención cuando estemos hablando pues, de la parte de difusión de proyectos, que es también pues, alguno de los objetivos que tiene este módulo para ustedes. De siempre, la parte del sketch es ese borrador, es ese guía que te va a permitir jerarquizar la información, organizar la información, siempre lo más importante a lo menos importante. Recuerden que también la famosa pirámide invertida, que tiene que ver, o el embudo de conversión, ¿cierto? Pero aquí es al contrario, diga lo más importante en las primeras líneas. Otra de las, también cuando uno está redactando, cuando uno está haciendo contenidos para marketing, bueno, o de contenidos para web, contenidos digitales más bien, es resaltar esas palabras claves, acompañar de imágenes que también aterricen pues al usuario en esa temática. Entonces aquí en la parte del sketch es ese borrador, es la forma de yo jerarquizar, organizar la información, que también yo cómo puedo jerarquizar, pues con colores, con formas, con números, que es también presentar otros niveles de información a los usuarios. Entonces aquí está el sketch, que es más como para piezas, que son más, no tanto audiovisuales, porque aquí sí está la parte del guión, por ejemplo, si voy a hacer un video. Este es como el esquema general para la creación de videos, de animaciones, de productos audiovisuales, que siempre hay lo que se conoce como el guión gráfico, siempre hay una columna de imagen, que es donde yo pongo palabras claves. Por ejemplo, personaje, estudiante con un laptop, por decir algo. Y aquí siempre es, digamos, el bosquejo más general de guión. Obviamente hay guión más técnicos, pero digamos para nosotros en el campo, pues como educativo, no es necesario hacer tanto despliegue. Entonces siempre va a haber una columna de imagen, que es lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Cuando estamos creando. Y está la parte de la voz en off, que es la narración, si hay un narrador, si voy a ser yo la persona que lo va a contar, o si va a ser otra persona, si va a haber musicalización. Entonces, esta es la estructura básica de un guión, y está el sketch, que el sketch es el borrador de la información, es como yo me imagino. Obviamente, eso es muy importante, pues al menos cuando uno está acercándose al campo como del diseño de material o de creación de contenido, sí es importante como empezar siempre en una hoja en blanco, como en hacer esa diagramación, en esa distribución, porque eso va a ser una guía cuando te vayas a un programa de edición. También pues algunos de los consejos que nosotros damos es si yo no sé o no me siento muy cómodo partiendo de una hoja en blanco desde cero, pues lo que hago es coger alguna de las plantillas, obviamente le cambio colores, distribución, que es también lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, después de yo tener la idea de empezar a escribir esa historia, ya lo que tengo que hacer es empezar a maquetar, ¿cierto? A planificar ese guión. ¿Qué imágenes va a tener? Si va a tener una voz en off, si va a tener una música. Y ahí empezar, obviamente, teniendo en cuenta lo que vimos hace un ratico, que es toda la parte de licenciamiento Creative Commons. Si es una música donde podemos buscar, que ahorita pues les voy a mostrar esos metabancos que hay, donde yo puedo buscar esos insumos. Entonces aquí ya es como empezar a aterrizar la distribución, la jerarquía, la composición del contenido que yo voy a presentar. Sketch más como para infografías, para póster, para afiches, y más para productos audiovisuales, como animaciones, como videos, hasta videoclases. Podemos utilizar este formato, que es el formato, digamos, más básico para un producto audiovisual. Después, obviamente, tener en cuenta las imágenes, los textos, las tipografías. Digamos, voy a utilizar un mapa, voy a estudiar, voy a tener unas estadísticas. Entonces ya es empezar a crear y seleccionar los recursos.
Los recursos son entonces esas partes que yo necesito para contar esa historia. Entonces, las ilustraciones, yo necesito un mapa, yo voy a poder hacer curaduría, que es lo que yo les decía, que es como otro campo. Yo no lo hago, pero sí hago curaduría de contenidos, que hay ciertas herramientas para hacer curaduría de contenidos, sino que esto está más enfocado, perdón, a que ustedes aprendan pues como otras herramientas para crear contenidos y para difusión de sus ideas. Después de yo tener claro todos los insumos, la plataforma donde lo va a tener, pues ya sí se empezar a producir, ¿cierto? A crear, teniendo en cuenta, no siempre, no pierdan el sketch y no pierdan el guión, si el guión es un producto audiovisual. ¿Por qué? Porque ese va a ser como su guía, va a ser su pastel para hacer ese recurso y les va a permitir también visualizar. Uno muchas veces es más fácil visualizar en una hoja de papel los espacios, la distribución, la jerarquía, que cuando uno está, digamos, en un programa de edición, porque muchas veces uno se pierde, bueno, esto es en píxeles, esto no es en centímetros, entonces, ¿qué distribución yo puedo tener de la información? Y ya pues por último es obviamente compartir y comentar, si es en el ámbito educativo, incentivar la participación de los estudiantes, incentivar la participación. Hay ciertas herramientas como pizarras virtuales o como tipo Padlet que nos van a permitir no solo compartir, que es el ejercicio final que vamos a hacer, es compartir un contenido, sea un póster, una infografía, un flyer de sus proyectos. Ya tenemos que empezar pues al finalizar, empezar a pensar qué tipo de piezas vamos a hacer y también incentivar la participación de nuestros pues estudiantes o compañeros o de nuestros públicos, dependiendo obviamente de la estrategia de difusión que yo tenga. Ni siquiera difusión, depende de la estrategia que yo quiera, si es para mis estudiantes, si es para mis compañeros o en este caso pues para la difusión del proyecto. Entonces aquí les voy a mostrar algunas páginas para uno buscar información y sobre todo también para no solo buscar, sino para tener ideas. Pues entonces el primero es el buscador de Creative Commons, que también les quiero mostrar cómo nos damos cuenta para que pasemos a la parte de la tipología de recursos que hay para medios digitales. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero mostrar en Google, por ejemplo, el mismo Google, el buscador, me permite también, a través de la configuración de las herramientas, que era lo que les mostraba ahora, hacer toda esa clasificación. Cualquier idioma. Vamos aquí. Acá buscar el tipo de derechos de autor. Si yo lo necesito con licenciamiento Creative Commons, entonces él me permite hacer esa búsqueda. Por aquí no se está viendo la búsqueda que estás haciendo porque habría que dejar de compartir esta pantalla. Es que ahí se supone que la tiene todo. Ahí sí, ya aparecen los perritos. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar desde cero. Yo me voy para hacer una búsqueda, por ejemplo, le doy stop. Me voy a Google Image o Imágenes y aquí en herramientas yo puedo restringir, por ejemplo, todas estas que él me restrinja con derechos con licenciamiento Creative Commons. Y él aquí me empieza pues ya estas, otra de las páginas es Wikicommons, que me permite a mí, aquí están los derechos, de compartir, autoría, compartir igual. Entonces me dice la licencia. Importante siempre verifiquen los tipos de licencia, como les digo. Estas páginas como Pixabay o Pexel, que también se las traje por aquí para compartírselas, que son con licenciamiento de dominio público, son bancos muy buenos. Son bancos muy buenos con licenciamiento libre. Importante, y aquí pues me aparece importante, siempre la primera línea de Pixabay me va a remitir a Shutterstock, que Shutterstock, esto sí es un banco de pago. Entonces, para que no pierdan tiempo en la primera línea, sino a partir de la segunda, para que empiecen pues como a descargar la información, ¿cierto? Siempre verifiquen el tipo de licencia. Otra
de los insumos que traía, pero ¿y por qué no me está? Si ahí tiene todo, ahí. Ahí sí están viendo todos, no sé por qué me está presentando el problema. Entonces, volvamos acá. Pizzabuy y se ve este de Pexel, que también es otra de los bancos con licenciamiento de dominio público que nosotros podemos utilizar. Entonces, Creative Commons está video, que también es de videos como YouTube. En esto no me voy a, pues porque estos lo conocen, pero sí les quiero mostrar es, por ejemplo, entonces, con recursos Pexel, Pixabay y Wikicommons, que ya se los mostré. Para música, porque uno también digamos, cuando está haciendo, yo quiero hacer un video, entonces están estas dos plataformas, Jamendo, que es también con licenciamiento Creative Commons. Entonces aquí está pues Jamendo, yo puedo empezar a buscar pues la música. Ahí está, buscando, ¿qué es lo que están buscando? Pongámosle rock, por decir algo. Y otro de los contenidos que sí les quiero mostrar, que es más para, antes de irnos pues con la parte final de tipos de contenidos, les quiero mostrar esta plataforma, que es Adobe Color. Por ejemplo, bueno, entonces yo quiero empezar a hacer yo necesito hacer un recurso para mi proyecto, no sé, de ciencias naturales, estoy hablando cualquier cosa. Entonces yo no sé de qué colores, pues uno cierto, en su conocimiento, pues verdes, azules, pero yo quiero empezar como a conocer un poco más de todo eso porque el diseño, pues parte de la psicología del color, ¿cierto? Entonces, algunas de las herramientas que son muy, cuando yo no sé nada y tampoco tengo por qué saber porque mi especificidad está en otra área, pero yo sí quiero que mis contenidos se vean agradables, sean bonitos. Hay unas partes de los colores que se llama la monocromía, pues, o toda la parte del círculo del color. Que yo aquí, pues, puedo empezar a ver, bueno, esto me combina con pero él tiene otra trampita que me parece a mí más importante que ustedes sepan. Por ejemplo, yo quiero los colores, para este año, este es el color del año, del 2020, es el azul clásico. Entonces, yo, por ejemplo, quiero, no sé, hacer un contenido de calle o de naturaleza. Entonces él me va a sacar paleta de colores. Entonces esto también es como cuando uno no tiene ni idea, va a partir apenas desde cero, crear contenidos, pero quieren que sus contenidos tengan colores buenos, pues que sí sean acordes. Entonces esto me va a ayudar a mí a tener, digamos, un conocimiento más acercado y también cómo utilizar todas las herramientas que hay, que no es necesario uno conocer desde cero para tener. Entonces, por ejemplo, este es un desembale cuando uno quiere que los contenidos mínimamente le queden, ¿cierto? Con un contenido, pues con colores bonitos. Y también yo les voy a dar algunos consejos para la diagramación de piezas, pero sí lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos pues el ejercicio práctico, que recuerden que vamos a hacer un afiche, un iCard o una pieza, pues, que nos permita contar algo de esos proyectos que ustedes están haciendo. Bueno, entonces este me parece, y otro que les quería comentar, pero es más aparte de tipografías pues o tipo de letras que yo puedo descargar, y aquí también hay ciertas temáticas. Yo ahorita se las comparto, o les comparto la presentación. Yo puedo aquí descargar tipografías o tipos de letra que también me faciliten la lectura. También está Abstract Font, y otra de las páginas que les traía para compartir, me parece que es muy utilizable, FreePic, que también me permite a mí buscar vectores, que recuerden que los vectores son estos archivos gráficos escalables que yo puedo abrir, digamos, los que tenemos Illustrator, y los puedo editar. Entonces, todo lo que es vector, yo lo puedo editar. Este sí necesita atribución. Por ejemplo, yo voy a escoger uno de sus perritos.
Entonces, yo lo puedo descargar, pues obviamente hay recursos premium, pero hay otros recursos gratuitos y siempre debo verificar la licencia. Entonces, sí es importante siempre verificar el tipo de licencia que va a tener esos recursos, o que yo voy a retomar, o que voy a poder hacer. Porque este me deja descargar, por ejemplo, aquí me dejaría descargarlo, pero siempre requiere poner, copiar y atribuir. Por eso, digamos, una de las recomendaciones básicas que a uno siempre le dicen, esté tomando fotografías, por ejemplo, ahí ya me está descargando el paquete editable, yo simplemente lo que hago es editarlo y obviamente si lo voy a utilizar en un póster o en una pieza, pues poner el enlace, porque uno muchas veces les olvida referenciar. Esos son pues algunos de los bancos de fotografía, de contenidos, que a uno muchas veces embala, y también de música. Y ya para finalizar vamos a hablar de unos tipos de recursos, que por aquí voy a dejar de compartir, de diferentes tipos de recursos que hay o de estrategias que hay para ambientes digitales, pues enfocado más que todo en redes sociales o en medios digitales. Ya por aquí. ¿Qué hay? Bueno, ¿qué tipo de contenidos hay? Entonces, dependiendo del medio, vamos a tener diferentes. Pues cuando digo del medio, va a ser redes sociales, un blog. Vamos a tener otro tipo de herramientas. Entonces, ¿qué tipo de contenidos hay según los canales? Hay algo que se conoce, y miren que si lo que veamos ahora, hay un formato básico que lo que hace es más bien, lo que cambia es la intencionalidad. El video es una representación de imágenes en movimiento. Entonces todos vamos a ver qué es, o imagen, o texto, el video pues, o lo sonoro. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de contenidos para las redes sociales podemos hacer? Un video tutorial. Hola. Yo acá ¿Cómo? Bueno, entonces hay tipos de contenidos para redes sociales. Esto, como es enfocado al marketing digital, es también para que ustedes sepan qué tipo de estrategias, si ustedes quieren implementar una estrategia de contenidos de sus proyectos para redes sociales, sepan pues que existen otros tipos de recursos que pueden utilizar. Hay como esos dos enfoques. Perdón, discúlpame. Bueno, entonces hay videotutorial, que lo que hace el videotutorial es presentar una temática, una herramienta, hacer un paso a paso de una información que yo necesito pues como comunicar. Está el video promocional, que su intencionalidad pues es hacer promoción de una idea, marca, servicio o producto, ¿cierto? O de un ideal. Está el video musical, pues que es presentar o hacer un fragmento, presentar un video en esto lo utilizan mucho los cantantes, o hacer un reel, ¿cierto? Más, recuerden que uno de las, digamos, de las tipologías básicas es como la durabilidad, entonces son contenidos muy light. Está el contenido explicativo, que puede ser una píldora, digamos, de ustedes, contando del proyecto Transmedia, qué es, o contando el proyecto de curaduría, de qué es, o un video explicativo, o también un pequeño, lo que se conoce como un video scribe, que es una descripción muy iconográfica, con transiciones y una voz en off explicando el producto. Está el video trivia, que lo que busca pues es también generar ese juego de la trivia, pues de ese contraste con la pieza. El fototutorial, que es por ejemplo Absolu los utiliza, Absolu lo utiliza mucho, digamos, para mostrar a los usuarios cómo hacer, no sé, una bebida con su vodka, ¿cierto? Cómo hacer un mojito, pues no un mojito, no, cómo hacer una bebida con su vodka, cómo hacer un cóctel, perdón. Fototestimonio, entonces, por ejemplo, puede ser una frase célebre, una foto, en este caso, digamos, de un estudiante, presentando pues como una síntesis o una experiencia significativa. Esto sí es más como del marketing, que es más de acción de compra, que entonces foto con descuento, foto con oferta, fotocatálogo, que también yo puedo tener un catálogo de experiencias, que es más del campo educativo, un mini video con expectativa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener también una estrategia de contenidos donde si mi proyecto apenas se va a aplicar, yo lo puedo utilizar, puedo hacer preguntas, también como contar no solo expectativas, sino testimonial, tener diferentes testimonios, un mini video de la marca, producto o servicio que ustedes quieran hacer, los GIF, que son pues que hay diferentes plataformas como Gizmodo,
o meme generation, pues para hacer iniciativas como de GIF o meme que son mucho más light, que son mucho más claras y que generan también apelaciones como más emotivas, como más desde el chiste. Entonces yo puedo también hacer un GIF, una foto promocional, que es también pues como el campo más de del marketing pues que es una acción de venta. Está el fotocollage, que me permite a mí pues a través de fotografías presentar esa marca, producto o servicio. Está la foto célebre, con frase célebre, pues o una foto emocional o un testimonio, un sabías qué, que también cabe desde este formato. Está la foto con frases para clientes, pues, o estudiantes o profesores. En este caso, digamos que nosotros quisiéramos hacer una estrategia del diplomado, entonces podríamos también incentivar esas frases de ustedes, pues en un segundo momento, pues estoy dando un ejemplo de una estrategia para motivar a tus profes a hacer, pues, digamos, el diplomado. Foto de branding, que lo que busca más el branding es marcar o dar a conocer una marca o producto. Entonces, toda la parte, como les digo yo, esto es más del campo del marketing, pero igual se los quería traer para que tengan en cuenta como toda la tipología de contenidos que uno puede hacer. Lo que busca el branding es el poder de la marca. Entonces, por ejemplo, a través de palabras claves, los colores del proyecto. Por ejemplo, también es recomendable uno tener un manual de identidad del proyecto. Este va a ser mi logo, estos van a ser mis colores, este va a ser mi tipografía. Más allá de las narrativas, tener también como esa identidad del proyecto, que es esas formas de comunicar, más allá, digamos, del lenguaje oral, sino también de la comunicación gráfica, que ayudan al posicionamiento, a la difusión de una idea, producto o servicio. Foto con frases propias, ¿cierto? Tener también testimonios, tener profes, tener experiencias, fotos del famoso TBT, que todos me imagino que saben que los jueves es una tendencia que ya viene hace cierto tiempo, que es traerla recuerdo. Entonces todos los jueves ustedes ven fotos como de antiguos, entonces es traer a recuerdo, que también es una estrategia muy utilizada en lo sonoro, en el podcast, que son las famosas efemérides, traer a recuerdo un contenido, una anécdota, un acontecimiento, o una muerte, pues algo que tenga que ver con, digamos, el objetivo que ustedes quieran comunicar. La parte del fotobane, la fotopregunta, que es también esas estrategias que ustedes pueden utilizar como profes para incentivar. Hay algo que viene del marketing, que es incentivar la participación o incentivar la participación, y se conoce como el famoso llamado a la acción. ¿Qué es el famoso llamado a la acción desde el social media? Es poner a la gente, no solo le pongo información en una sola dirección, sino también que genere contenidos. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, tomes una fotografía, haga una receta y mándenos la foto, comparta, que es generar esas acciones o esas estrategias del usuario que no solo sean, digamos, en una sola dirección, que se conoce como consumir contenido, sino también apropiarse del contenido y hacer otra transformación de esos contenidos que nosotros estamos presentando. Está la foto de encuesta o las famosas historias, ¿cierto? Que uno de los contenidos en ese momento, sea en Instagram, sea en Facebook, que siguen tomando mayor relevancia, sigue siendo las historias, y de hecho WhatsApp, pues en algunos de los anuncios que dices que va a empezar a implementar más otras estrategias de redes sociales, digamos, para su medio de comunicación. La foto encuesta, la foto historia, la foto con... la foto con historia. Ay, vamos acá. Foto con checklist, que también es cierto. Si yo le voy a enseñar algo que es como un pequeño manual o un pequeño chequeo, si usted necesita primero, no sé, cómo preparar un contenido, uno, tener clara la información, dos, entonces como el paso a paso, también las fotos comparativas o el antes o el después, la foto con datos curiosos, que es también una de las estrategias que viene del marketing digital, que es dar esos valores agregados. De hecho, en el marketing digital ya no solo, yo no sé si ustedes recuerdan que a uno, digamos, le mostraban a la negrita lavando, ¿cierto? Ya lo que se busca es hacer datos curiosos. Yo no solo le muestro el producto al usuario para lo que me va a servir, como todos los asuntos demostrativos, sino valores asociativos a la marca.
Entonces también una de las estrategias que se utiliza mucho dentro del marketing digital son los datos curiosos o de culturización, es decir, cuáles son esos valores agregados que ustedes como marca, en este caso como proyectos, le van a dar a sus usuarios para que se enganchen. Entonces son otros tipos de estrategias que nosotros podemos utilizar desde el marketing digital pues, para posicionar ideas, productos o servicios. Foto de contenido, foto de agradecimiento, el foto branding personal, que son aquellas personas pues, que tienen o que se convierten en una marca. Y ahí se conoce pues otra de las variantes del marketing digital, que es el brand person, pues, o la marca personal. La foto por el usuario, entonces otros tipos de fotos o de otros tipos más bien de fotos no de contenido. Foto por el usuario, foto de collage, fotográfica, que es más como un mapa conceptual, una gráfica concisa. Foto complementar la frase, el famoso verdadero o falso, la foto mini infografía. De hecho, los recursos que más está, digamos, las métricas, si uno hace seguimiento en una red social, lo que más ganador, por decirlo así, son los memes, los GIFs, las famosas historias y las infografías. Esos son, digamos, los contenidos que más llaman en ese momento la atención de los usuarios, y las famosas encuestas, ¿cierto? Estas famosas encuestas de las historias. La foto mini infografía, los GIF, el concurso, pues que esto ya va muy de la mano pues, también del marketing digital, pero también enfocado a lo persuasivo, el concurso de pestañas, concurso de Twitter, texto con historias, el fotomeme, la foto de composición, también pues es uno de los contenidos, sobre todo si son de escenarios, paisajes, foto con estadísticas, por ejemplo, si queremos también como darle relevancia a los proyectos, entonces como traer esas estadísticas pertinentes, no sé, profesores de la innovación educativa, estoy diciendo cualquier temática. Foto con trivia, que es preguntarle a los usuarios, también es muy importante dentro del marketing digital. Aquí sí estoy hablando no tanto centrándome en la innovación educativa, sino en el marketing. Muchas veces es preguntarle a ellos de qué le queremos hablar, obviamente enfrascado en las temáticas que es mi proyecto, en el caso pues del caso de ustedes del proyecto. Foto de la marca offline, texto con buena noticia, texto con promoción, texto con entrevista, foto con pregunta, texto con frase célebre, y ahí pues digamos que se empiezan a repetir foto detrás de escena, que también es por ejemplo cuando uno está realizando, no sé, unas producciones audiovisuales, digamos nosotros que hacemos como el acompañamiento a profesores o a laboratorios, entonces uno mostrar el detrás de, no solo los productos finales, sino el detrás de las cosas, también le estamos dando valores agregados a los usuarios como para que ellos llamen la atención y quieran ir profundizando, digamos, en el contenido que nosotros le vamos a presentar. Foto con expectativa, fotojuego, todo lo de gamificación, pues está en ese momento muy, pues muy utilizado porque nos permite también jugar, hacer adivinanzas, poner a interactuar a la gente, que es lo que yo les decía, no es solo información en una sola dirección, sino también que puedan apropiarse de esos contenidos que nosotros vamos a realizar. Foto con infografía, texto de datos curiosos, texto con agradecimiento, de completa la frase, fácil y verdadera, que también pues empiezan aquí, ya sí se empiezan a repetir. Y aquí para cerrar, que son más tipos de contenidos, estadística, pero más textuales. Textos con estadística, texto trivia, texto con preguntas, enlace a promoción, enlace a página web, enlace al blog y enlace a noticias de interés. Hay otros formatos que son más para páginas, por ejemplo, hay muchos profes que también tienen páginas para sus procesos de enseñanza-aprendizaje o blogs. Entonces, ¿qué tipo de piezas podría ser? El GIF, la entrevista, un review de su producto, invitar pues a alguien a un posteo o un webinar, una lista, una gráfica, pues los webinars que se pusieron tan de moda con eso de la pandemia. Un caso de éxito, y más que poner esos contenidos es hacer una pregunta para que la gente empiece a interactuar, un video caso de éxito, un testimonio de texto y foto, testimonios de Twitter o de Facebook, pues obviamente dependiendo de las redes en las que queramos hacer. Ahí me salté. El foto con el cliente, la parte de página web o de aterrizaje, que se conoce como el landing page.
Aquí para cerrar, pues la página, el glosario de términos que también es muy utilizable y en el caso de ustedes también lo podrían utilizar, sobre todo cuando esos proyectos se enmarcan, digamos, o tienen tanto tecnicismo que es necesario que la comunidad conozca o implemente. Entonces la foto cliente, el hashtag también, pues que es una de las estrategias para el posicionamiento de contenidos, el código QR, pues las páginas, el glosario de términos y ya aquí pues el webinar. Como les decía que se puso muy de moda, el landing page, que es como lo que se conoce como la página de aterrizaje. Imagínense ustedes un viernes negro o un ciberlunes, ¿qué es esa página? Ah, bueno, donde esa página, por ejemplo, ahora que están en las promociones del éxito, que es toda la página, se conoce como la página de aterrizaje porque te presentan todos los espacios publicitarios ahí, el colchón, los televisores, bueno, todo en una primera página y son más también un espacio de marketing que motivan la acción de compra. La página de venta, el tutorial que es utilizado no solo en el marketing digital, sino en el campo educativo, la guía, la revista, el video serie, el documental, el ebook o el libro de trabajo. Una de las estrategias en ese momento que más apelan al marketing también es el ebook, ¿cierto? Pero más expositivo, es decir, para qué le sirve en el caso de ustedes un proyecto, qué valores agregados, por ejemplo, si estamos hablando de tendencias de marketing digital, entonces es muy también de la mano, porque es darle a los usuarios, como les decía, algo más, a los usuarios o a los públicos, algo más no solo del proyecto, sino esas otras temáticas que están alrededor de los proyectos que ustedes están realizando. Está el workbook, pues, o el libro de trabajo, el banner promocional, el banner, pues, que recuerden que el banner es lo que se conoce en una página web como el cabezote, ¿cierto? Lo primero que uno ve que es donde están los logos, una imagen, el widget, pop-ups, que son también asuntos cuando uno le salen las ventanas de navegación, el checklist, la plantilla, también es una de las estrategias, por ejemplo, si yo quiero enseñarle a alguien, por ejemplo, a hacer plantillas, o a enseñar contenido, yo le doy la plantilla, por ejemplo, en el caso, yo le podría dar la plantilla a ustedes para hacer los contenidos, informe, encuestas, página de concurso, el pop-ups, presentaciones. Hola. Tengo una pregunta. Yo sé que depende mucho también del contenido que se tenga y de el mensaje que se quiera enviar, pero hay como algunas opciones que sean como más mucho más viables o que sean más efectivas. Es decir, por ejemplo, si han hecho estudio de usuarios que diga que es más efectivo hacer un video, eso depende de la población objetivo. Sí. O yo como sé, por ejemplo, si es para unos estudiantes o queremos promocionar algo, ¿qué es lo más efectivo? ¿Qué deberíamos usar para ese tipo de usuarios? Mira, eso varía mucho de la marca, ¿cierto? Pues y aquí como estamos hablando como de dos campos. Uno es en el campo educativo, yo que les recomendaría hacer una encuesta pues tipo bar a los estudiantes, como hacer un acercamiento para conocer cuáles son los estilos y tipos de aprendizaje de ellos. Si yo voy a hacer aplicación, ¿cierto? De un proyecto, idea o de una estrategia de innovación educativa, sería interesante hacer una de esas encuestas o diligenciar un instrumento que le permita a uno pues como conocer el contexto, ¿cierto? Conocer a quién se va a dirigir, cómo se va a dirigir y también ellos qué esperan. O también desde el campo, hay, por ejemplo, año a año salen las tendencias, lo que les comentaba ahora, ¿qué tendencias hay para la difusión de marcas, productos o servicios? Los contenidos que en ese momento llaman más la atención son la fotografía, planos generales, los GIF, los memes, las mini encuestas, el libro, pero esto depende de la marca que vos tengas y del proyecto. No es un libro, el ebook es más que todo como a los factores asociados que ustedes van a representar. Y también los testimonios. Yo puedo presentar testimonios a través de un podcast o de un video, pero los contenidos que están, digamos, posicionados para el 2020, que son los que más, digamos, los usuarios nos detenemos a mirar, son las infografías, los GIFs, los memes. Que más descargamos son los libros, los ebook, pero sí son asociados a los proyectos que ustedes hacen. Y también las plantillas, pero es que eso depende de los proyectos que ustedes tengan. Entonces, esa sería una. Seguir las tendencias, que de hecho, pues la próxima semana lo que yo les comentaba.
Algunas de las tendencias son lo de captar la atención 0.8 segundos. Otra de las estrategias según estos contenidos que más se utilizan para, pues que más nosotros captamos la atención como usuarios. Entonces, pero eso sí depende mucho del contexto, de tu marca, de tu proyecto y obviamente la población al que se dirige, bueno, y los videos, pero microvideos o microhistorias. De hecho, si nos vamos más a fondo, hay algo que se conoce como los monosodios o los webisodios, que ya no es esos capítulos que a nosotros nos presentaban en un horario determinado de una hora, sino que son esas pequeñas historias que nosotros contamos, y de hecho es una de las estrategias en ese momento más utilizadas para Instagram, los movisodios, que es presentar pequeñas historias, pequeños episodios para ir generando enganche a la gente. Son pues algunos de los contenidos más relevantes para este año, pero les puedo compartir para la próxima semana las tendencias. Presentaciones, banner, GIF, pues estos son de manera general. Y ya para el email marketing, banner promocional, los testimonios, los GIF, y contenido sobre todo descargable. Hay algo que se conoce dentro del diseño de marketing digital, es el contenido de valor. ¿Qué es ese contenido de valor? No solo me hable de su proyecto, o no solo me hable de su marca, cuáles son esos valores agregados que yo les voy a dar. Por ejemplo, si mi proyecto, no sé, es del aceite de resina, entonces, ¿para qué me va a servir el aceite de resina? El contenido de valor es eso. Para el usuario, ¿qué más le vas a dar? ¿Qué va a hacer que yo descargue un contenido o que vea un GIF? Entonces, si es en la parte de contenidos, para este año, bueno, y los famosos TikTok, ¿cierto? Que el TikTok, más allá de ser una plataforma, se convirtió pues en una clase de contenido que es contenido rápido, live. Pero eso también depende de lo que queramos comunicar. Esto es a grandes rasgos un panorama muy general de los tipos de contenidos que nosotros podemos hacer. De hecho, pues se quedan muchas cosas sobre el aire, pues la idea es también que me digan qué dudas hay y sobre todo, pues antes de finalizar, que ya van haciendo la hora, quedemos pues como con unas tareas precisas para poder avanzar la próxima clase. Vamos a hacer un ejercicio de los tantos contenidos que hay, porque la verdad no nos da tiempo a hacerlos todos, pero sí para que ustedes logren hacer pues un proyecto pues y tengan algunas piezas para la difusión. Entonces el primero que venía pues como con esas tareas de ustedes seguir diligenciando pues el proyecto en la plantilla, leer estas recomendaciones que ya se las voy a poner para que lo tengan en cuenta. Estas recomendaciones son las que tengo aquí de creación de contenidos, son muy fáciles de leer, se las voy a poner por acá para que logren como tener un contexto más general para venir a aplicar a la clase. Bueno, ¿qué otro compromiso quedamos aquí? Que ustedes empiecen primero a pensar, vamos a trabajar con Pictochart, no sé si la conocen. Es una herramienta que nos permite hacer infográficos, flyers, póster, presentaciones. Nos permite también integrar, digamos, si tenemos link de YouTube. Entonces, me parece a mí que es una de las tantas herramientas. También yo les pienso, pues, como pasar un compendio de herramientas que nosotros creamos en Arroba para la creación de contenidos, que digamos más adelante, pues, les puede servir para el diseño de contenidos. Listo, yo enseguida les comparto se la mando con la profe Lina, que creo que está por ahí, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces ella me hace el favor de compartirles para que queden todos los enlaces. Váyanse pensando recuerden esas piezas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Podemos hacer una iCard, que recuerden que es un póster, o podemos hacer una infografía. Yo diría que para hacer un ejercicio sería interesante que hiciéramos, por ejemplo, una infografía de su proyecto. Entonces, ¿qué recomendaciones les traigo yo? Pues obviamente tener el título, tener un contexto, un propósito muy claro, no más de 3 líneas, traer una frase gancho. Una frase gancho no son más de 5 palabras, fotografías o elementos que ustedes puedan buscar, como yo les voy a pasar la presentación, ahí hay otros bancos pues como Pexel para buscar fotografías con licenciamiento libre. También podemos hacer una nube tags, ¿qué es una nube de tags? Que es esto que estuvo muy de moda hace un tiempo, que es una representación gráfica de palabras claves. Y a ver, les muestro aquí que es esto.
Entonces también es una representación muy sencilla, muy gráfica, que me permite al usuario como contar esas palabras claves de sus contenidos. Entonces, la idea pues es esa, que ustedes realicen la lectura, que ahí se las dejo igual aquí en la presentación está, traigan esos puntos clave, la jerarquía de la información, aquí me falta una tilde. Entonces, para poder hacer ese ejercicio, yo diría que para que nos dure el tiempo, pues sí podamos hacer el ejercicio completo, definamos si vamos a hacer todos una infografía del proyecto. ¿Estarían de acuerdo? Sí, a mí me parece bien. Ah, bueno. Sí, está bien. Entonces también para hacer la infografía, fragmenten la información, que es fragmentar lo que yo les decía, separar por títulos y subtítulos y traer la información lo más clara posible. Igual les dejo eso antes de compartírselo a la compañera para que se les... Entonces vamos a hacer una infografía. La idea es que traigan el título, el propósito, una frase gancho no más de 5 palabras, las fotografías o elementos gráficos que ustedes quieran tener, las palabras claves y fragmentar la información por niveles. Tratar una infografía es una representación gráfica de una temática donde predomina más las imágenes. Entonces, por ejemplo, pueden buscar iconos, pueden buscar en Pixabay, que también les permite traer esos recursos. No, traigan los elementos para hacerla, para que la hagamos. Como vamos a trabajar con Pictochart, es un ejercicio que vamos a hacer. Ustedes me traen como los elementos separados y aquí ya hacemos la composición en clase. Hacemos el ejercicio. Yo les voy a explicar una herramienta para la creación de contenidos que es Pictochart, y la idea al final es que cada uno tenga su infografía y la podamos publicar en un muro. Entonces, ¿qué deben de traer? Deben, primero, pues seguir diligenciando el proyecto, los que todavía faltan. Leer las recomendaciones de creación de contenidos, porque ahí hay un capítulo, de hecho, aquí hay un capítulo específico de la creación de infografías, que es el contenido que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, tráiganlo muy de la mano, que es eso, simplificar la información, traer muchos referentes gráficos, traer las palabras claves para poder adelantarnos y traer el ejercicio, y poder hacer el ejercicio práctico en el curso. Pues en el modo, sí, en la próxima sesión. No sé si hay alguna otra duda o todo está claro. Profe, una duda es, cuando uno hace el PowerPoint para la clase, entonces también uno cuidarse de los derechos de autor, o puede uno ahí infringir un poquito que uno debe. Pues miren, la recomendación que nosotros damos es la verdad, no cuidarse siempre, ¿cierto? Porque uno muchas veces hace una construcción o si va a publicar, digamos, eso en Moodle o en una plataforma, si te lo pillan, te lo van a hacer bajar, ¿cierto? Entonces, sí, lo recomendable es como verificar los derechos de autor y tener esas buenas prácticas, que la verdad, a uno como profe no le hacen tanta regulación, pero también es como por buenas prácticas y también para uno tener claridad, ve de dónde yo tomé esta fotografía. De hecho, uno muchas veces como que empieza a descargar fotografías y no se acuerda de dónde las tomó. Entonces también pues Google me permite a mí como hacer ese reconocimiento de las fotografías, pero sí por buenas prácticas diría yo, no porque a uno lo vayan a multar, ¿no? La verdad es que eso no, pues para el campo educativo es viable, pero sí más como por las buenas prácticas de los ambientes digitales. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces no sé, yo creo que ya todo ha sido por esta sesión. Yo sé que es mucha información, sí les recomiendo muy puntual que se lean este interactivo. Yo ahorita, finalizando la tarde, le comparto la presentación a la compañera Lina para que se las haga llegar y cualquier duda. Mi correo es maribel.salazares, que aquí se lo voy a dejar también por el chat, pues por si tienen alguna duda. Y espero pues que tengan, es un panorama muy grande, pero que al menos puedan tener un contexto general de todos estos asuntos. Entonces, profes, nos veríamos la próxima semana. Recuerden traer pues como todos los insumos para poder hacer el ejercicio. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, profe.